Queridos amigos, seguimos con ustedes y esto es Migrantes por la 98.7 FM, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Sigamos con este paseo exploratorio por la provincia de Misiones para ver cómo se va conformando esta identidad que tiene. Saben ustedes que varios países de Europa han hecho aporte en este mosaico de razas, este crisol. Entonces uno de estos cuadros lo forma también la comunidad húngara, de la cual tenemos hoy una invitada que nos va a comentar sobre la migración húngara en Misiones. Por lo que se sabe de la migración húngara de algunas fuentes documentales, llegaron a principios del siglo pasado, en ese compás entre guerras y luego una segunda oleada después de la Segunda Guerra Mundial. Se han establecido en varias partes de Argentina, pero ¿cómo está Misiones respecto a eso? ¿Qué pasa en Misiones? Y eso queremos saber y tenemos de invitada a Claudia Top. Claudia Top es la presidenta de la colectividad húngara de Misiones y dice ella que es legalmente llamada la Asociación de Descendientes Húngaros de Misiones y ella nos va a contar sobre la colectividad, lo que hacen, cómo está conformada y por eso nos acompaña hoy en los micrófonos Claudia Top. Claudia, muy buenos días, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Sí, la colectividad húngara en Misiones, o sea, la migración húngara en Misiones, también así como usted dijo, a fines del siglo pasado, en el 1900 más o menos comenzaron a llegar 1890, 1900 hasta 1920 más o menos. Acá en Misiones. Esa es la primera oleada de húngaros. Así que la mayoría venía por Buenos Aires o Brasil. Fíjate, qué interesante. Me dices que llegan entonces por dos rutas, Buenos Aires y Brasil, y que en vez de esto que yo comentaba, que llegan bien avanzado el siglo pasado, por el contrario me dices que 1890, me dijiste, 80, y principios de 1900 llegó la primera oleada, comienza, es una referencia muy buena que estás haciendo. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿se establecieron más en áreas rurales o en áreas urbanas? ¿Cómo fue ese proceso migratorio? Sí, en las áreas rurales la mayoría se asentó en corpos, como nortes. Entonces la mayoría se asentó en la localidad de Corpus. Y la asociación se encuentra en Corpus, ¿es ese todavía el lugar de la mayor concentración de actividades de la población y de mayor población? ¿O dónde? ¿Dónde te encuentras tú domiciliada y dónde la fundación, la organización? Sí, ahí tenemos el domicilio de nuestra personería jurídica, por eso le decía que legalmente nos llamamos Asociación de Descendientes Húngaros de la provincia de Misiones. Como este año recién se nos dio de tener la personería jurídica, entonces ese es nuestro nombre legalmente. ¿Y como cuántas personas hay en Misiones de descendencia húngara? Más o menos debe haber unas 150, 200 familias o sea, que son descendientes húngaros, y ahí imagínense la cantidad de cada Claro. uno con hijos. Claro, te refieres a familias grandes, tradicionales, y más los nietos, como tú dices, y en la medida que estos se van derivando en núcleos familiares, una familia tipo de 4 personas, pudiésemos estar hablando de una población de unas 800 y unas 1000 personas, digo yo, especulando. Y entiendo que tienen ustedes muchas actividades para la promoción de la identidad cultural húngara dentro de su colectividad. ¿Qué están haciendo, Claudia? Y todos los años participamos en la fiesta provincial de colectividades Raíces de Jardín América. Participamos en el desfile inaugural, así ponemos stand en fiestas patronales y todo eso de los pueblos acá cercanos. Y dentro de la colectividad, ¿qué acciones hacen para la preservación de la identidad cultural? Claudia, me comentaste estos que están dando un curso de húngaro con otras colectividades que están
húngaras también, pero que están en otras latitudes, en el Chaco, por ejemplo. Me parece que esa es una acción muy dirigida a la identidad lingüística y quizás allí también se hablen de otras cosas propias de las tradiciones que han sido propias de la nación húngara o de la cultura hungría que ustedes rescaten o que quieran preservar. ¿Qué hacen además de eso? ¿Qué hacen ustedes en ese sentido? Sí, sí, ahora se está haciendo desde el 2019. Todos los años se está haciendo el campamento de idioma húngaro, que es organizado y con ayuda del gobierno. Más apuntan a los jóvenes que aprendan sobre la cultura, el idioma. Muy lindo, muy lindo. Yo ya he participado en uno que se había realizado en Córdoba y muy linda experiencia. Y el que vamos hoy, eh, que se hace todos los días de Semana Santa, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes, se hace en la provincia del Chaco. ¿Y esta ayuda que me dices es del gobierno nacional de Argentina o del gobierno de Hungría? No, no, el gobierno húngaro subsidia eso, esos Qué campamentos. bueno, Sí, qué sí. bueno. Sí. Muchas de las colectividades europeas tienen sus representantes consulares acá. ¿Ustedes tienen algún referente o algún representante diplomático acá en la región? Sí, nosotros en Chaco está el cónsul honorario y también en Buenos Aires la embajada. Claro. Además de la fiesta de las colectividades de Oberá y la fiesta de las raíces en Jardín América, ¿qué otras actividades hacen ustedes? Me comentaste también esto de las fiestas patronales, ¿no? Pero ¿qué otras actividades hacen eh, para ponerse, digamos, para presentarles sus tradiciones y costumbres y cultura a la sociedad misionera? Y bueno, generalmente, como le decía, hay también otro campamento de danzas húngaras y también en la época de pandemia, por ejemplo, de danza, de cocina, de historia. ¿Y eso lo hacen dónde? ¿Dónde lo hacen, Claudia? Hacíamos todo por Zoom. Ah, claro, se virtualizó todo y por allí era la única forma de socializar, ¿no? Sí. Por la pandemia no nos podíamos reunir tampoco, entonces eran todas clases, eran todos por Zoom. Tú eres la primer presidenta de esta organización o había alguna organización previa a esta. Esta es la primera organización acá de misiones, desde el 2017. Tienes 4 años en funciones tú directamente, ¿no? Y este año recién la Bueno, personería jurídica. claro, les retrasó la organización la personería jurídica. ¿Quién los organizó? ¿Cómo nace o qué les movilizó a organizarse? Y no, lo que nos movilizó es que había mucha gente, muchos descendientes húngaros y no. Entonces vino un investigador húngaro, se comunicó conmigo, vino a conocer las familias húngaras que hay acá en Misiones, o sea, más generalmente de esta zona, de Corpus, y ahí a juntar la gente. ¿Él les recomendó la organización o ya la iniciativa estaba dentro del seno de la comunidad acá? Sí, nunca pensé que se iba a dar así. Justo que vino un representante de Hungría acá para buscarnos, entonces ahí como que nos dio el empuje para. El respaldo de un Estado es muy importante. Y este antropólogo, que no recuerdo el nombre de él, ¿llegó y les convocó a ustedes o directamente a través de ti hizo la convocatoria y les ofreció el respaldo del gobierno húngaro en ese momento? Y todo esto que ustedes están haciendo sería la respuesta de esa visita y de esas charlas que hayan tenido con el antropólogo. Sí, 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 del antropólogo, sí, investigador Mark Shonda. Resulta muy interesante
de cara al fortalecimiento de la colectividad, que puedan tener el apoyo de un Estado, pero que además el Estado se preocupe por las colectividades que están afuera, habla muy bien, por supuesto, ¿no? Y ustedes, la organización que estás presidiendo hoy, Laura, ¿qué crees tú que le vas a aportar desde tu gestión? ¿Qué esperas tú que sea esta organización, por ejemplo, el año que viene o 2 años después? Y no, y seguir fomentando, pero ya acá a nivel misiones, por ejemplo, para que vengan gente que nos enseñe la danza, eh, el idioma y seguir fomentando la cultura, la cultura húngara. Claro. Que los jóvenes aprendan, ese es nuestro. ¿Cómo era antes de la organización? ¿Qué pasaba antes de esa organización? ¿Cómo era la vida o los lazos que tenían los connacionales o los descendientes de ucranianos acá? ¿Habían eventos, había promoción o no había? ¿O esto es muy reciente? Antes que esto, no, le cuesta, no, la mayoría no sabe hablar húngaro, ya quedan muy pocos. O sea, los abuelos, bisabuelos, no sabemos por qué, pero no transmitieron el idioma, como que entonces no había nada, que se hacía nada. Estos campamentos de húngaros que vienen a compensar esto que dejaron de hacer los abuelos, lo hacen para toda la población de Argentina, la población húngara de Argentina, o lo hacen solamente para misiones. ¿Lo hacen en el Chaco porque allá están los recursos o lo pueden traer en algún momento a misiones? Sí, no, inclusive se iba a hacer acá en Misiones ese campamento, pero después decidieron hacer en Chaco. Es para todos los descendientes húngaros de Uruguay y de Paraguay también. Ah, de Paraguay también, de Uruguay y Paraguay, qué interesante. Hay una mancomunidad de triple frontera en la colectividad húngara también, que es importante. Y en lo personal, Claudia, ¿cómo te sientes tú dando este aporte tan importante de organizar la comunidad a la cual perteneces de origen? ¿Cómo te sientes con esta responsabilidad tan importante de organizarlos, de coordinarlos y fijar el camino que deben seguir de manera colectiva para los que vengan contigo o detrás de ti? Lo personal, muy orgullosa de llevar adelante esto así, porque son muchas orando, la cultura de sus abuelos, así que muy orgullosa por ello. Yo quiero seguir desde este espacio, desde este programa, acompañándolos en la medida que ustedes me lo permitan, para mostrar, para hablar de todo este trabajo que están haciendo ustedes. Me parece sumamente importante. Y bueno, ponerte disponibles los micrófonos para cuando ustedes quieran comunicar sus actividades, como una manera de acompañarlos, de acompañarnos. Eh, Quizás en algún momento puedas venir acá a los estudios para conversar mejor. El tema de la comunicación nos generó cierto ruido en la entrevista y así que hay unas cosas que por allí muy probablemente no quedaron del todo claras, pero sí se entendió se entendió perfectamente de este trabajo maravilloso que vos estás haciendo y que estás haciendo con tu comunidad y que está haciendo la comunidad en pleno en pos de reivindicar la identidad cultural, la identidad lingüística de ustedes y, bueno, felicitarles por lo que están haciendo y esperar que tengan mucho éxito en este trabajo maravilloso que llevan adelante. Les recuerdo, queridos amigos, que estamos hablando con Claudia Top. Ella es presidente de la Asociación de Descendientes Húngaros en Misiones. Antes de cerrar, Claudia, yo quiero preguntarte, económicamente, social y culturalmente en la provincia de Misiones, ¿cuál crees tú que han sido los aportes de la colectividad húngara? A la provincia de Misiones. A la provincia de Misiones. Tienen acá, por lo que me cuentas, un poco más de 100 años algunos, quizás un poco menos otros,
pero es una colectividad con aportes importantes durante todo ese tiempo. ¿Tú cómo describirías esos aportes? Y sí, yo creo que es un aporte muy interesante a la provincia porque a pesar de que la mayoría empezó trabajando la tierra, gracias a la educación que nos dieron nuestros abuelos, bisabuelos. Hoy hay muchos profesionales en la provincia de Misiones, descendientes húngaros, abogados, docentes, contadores, hay doctores. Es muy grande el aporte Sí. de los descendientes húngaros a la provincia de Misiones. Inclusive teníamos un intendente acá justamente en Corpus Christi que estuvo creo que 20 años, un descendiente húngaro, como intendente. Y eso sin hablar, por ejemplo, de Viró, que es todo un personaje, el del Viromen, y como él, otros que tienen aportes muy importantes. Eh, era húngaro Viró, ¿no? Sí, 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 Laszlo, Viro Laszlo. Laszlo. Sí, Claro, Laszlo. en español Ladislao, Sí. Ladislao, Viro. Como él, seguramente muchos otros más han hecho aportes a la identidad o a lo que es este país hoy día. Y en la parte cultural también, aunque tú ahora te estás rescatando todo lo que tiene que ver con la identidad cultural de los tuyos, y por allí ahora son quizás un poco más argentinos, pero tú trabajas en la recuperación de esa identidad de origen. Culturalmente, ¿cómo valorarías tú el aporte de la comunidad húngara? Culturalmente a la provincia de Misiones. Sí, como culturalmente, como gente de mucho trabajo, de mucha, sí, sí, Claro. como eran todos los europeos que venían del esfuerzo y del trabajo. ¿Hay alguna tradición que ustedes celebren como colectividad, donde tienen participación de otras colectividades o de más personas de la sociedad, donde por allí se ponga en común, ¿no? Que se conozca ya socialmente? No, no, todavía no, por eso digo, todavía esas cosas, sí hay tradiciones como el 20 de agosto, que es el día de San Esteban, que se celebra. Sí, la Navidad también tiene su particularidad en Hungría, pero todavía acá no Eso es lo que tú hacemos estás así construyendo. invitando, sí, sí, todavía no hacemos invitando a otra, por ejemplo, a una fiesta nuestra, invitando a otras colectividades, todavía no realizamos ninguna. Y en lo familiar sí se hace, hacia adentro de la familia, tienen algunas tradiciones que se mantengan. Por ahí lo que hacemos es más las comidas y esas cosas, ¿no? Seguramente en algunos años y bajo tu liderazgo, la Asociación de Ascendientes Húngaros o la colectiva húngaro acá vamos a tener mucho de qué hablar y bueno, vamos a encontrarnos seguramente en estas celebraciones a futuro de ustedes o nuestra, desde lo tradicional, desde la costumbre de ustedes, más allá de que no haya una representación formal hoy día, no cabe duda de que ustedes le han aportado con todo ese bagaje cultural que tienen los migrantes. No cabe duda que le han aportado culturalmente a la provincia de Misiones también lo que hoy es parte de su identidad, Misiones y Argentina, por supuesto. Gracias por acompañarnos, Claudia. Qué maravilloso momento hemos tenido esta charla contigo. Dejarte abiertos los micrófonos para cuando quieras hablar, informar sobre las actividades de tu colectividad que quieras compartir con la sociedad. Con mucho gusto nosotros vamos a tener este espacio disponible para ustedes como para todas las colectividades migrantes. Bueno, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por escuchar sobre la cultura húngara y sobre los descendientes húngaros de acá en Misiones, así que muy agradecida. En cualquier momento, entonces estamos en contacto de nuevo cuando surja algo nuevo nuestro, vamos a estar comentando entonces.
Supuesto, claro que sí, Claudia, cuando estés por acá, por Posadas, con mucho gusto podemos tener un encuentro. También les recuerdo, queridos amigos, nuevamente que estamos hablando con Claudia Octop. Ella es la presidente o la presidenta de la Asociación de Ascendientes Húngaros en Misiones y tiene la responsabilidad del realce de la identidad cultural y lingüística de esta población, de esta colectividad acá en Misiones. Bueno, Claudia, agradecerte y felicitarte por este espacio que has compartido con nosotros, que nos permitiste compartir contigo, y seguir a la orden de cara al futuro para seguir trabajando por las identidades culturales y los derechos humanos de las personas migrantes. Queridos amigos, ustedes la escucharon, Claudia Tok, presidente de la colectividad húngara en Misiones. Es una responsabilidad enorme que la está iniciando y que le está poniendo mucha energía. Es una organización muy joven y con una presencia en la provincia de muchos años, la colectividad, pero ya están presentes en el Festival de Colectividades en Oberá y en Jardín América, pero institucionalizándose apenas tienen desde el 2017 y más recientemente cuando le entregaron la personería jurídica, según narra ella. Bajo el liderazgo de Claudia, entonces esta colectividad se está organizando. Con esto, queridos amigos, nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.